Ver la cantidad de personas fallecidas en la selva del Darién, eso fue un impacto bastante fuerte. Mucha gente está llegando y se está encontrando con una realidad completamente diferente a la que le dijeron hace unos meses atrás. Las personas estaban durmiendo en las aceras porque no había espacio. La inmigración no es nada fácil. Estados Unidos, un país que ha recibido montones de inmigrantes y más los últimos tiempos. Se dice que en mayo ha recibido un aproximado de 10,000 personas diarias. Sí, lo escuchaste bien, 10,000 personas diarias. ¿Cómo será que está afectando esto a este país? ¿Será que esas personas que llegan en una manera precaria también tienen la posibilidad de vivir el sueño americano? ¿Y cómo está cambiando esa ciudad con esa situación? Abróquense los cinturones y bienvenidos a otra ruta. Nueva York, el sueño de muchas personas. Estoy seguro que más de un latino ha pensado alguna vez en su vida venir aquí o vivir aquí. No es por nada que se dice que es la ciudad en donde todo es posible. Como ya ustedes saben, nosotros no conocemos la ciudad y necesitamos una persona que sabe de la situación y nos estará orientando en todo esto. Ángel, bienvenido. Muchas gracias. Vamos a conocer la situación que está viviendo la ciudad de Nueva York actualmente con los migrantes. Vamos. Mientras iniciamos nuestro recorrido con Ángel para sumergirnos en el tema de los inmigrantes, es bueno entender a qué se debe el aumento de inmigrantes en Estados Unidos. Bueno, después de que Joe Biden llegó a la presidencia, ha abierto las fronteras con ciertos requisitos y para ciertos grupos migratorios, lo cual ha provocado que muchas personas hayan decidido cruzar el charco a Estados Unidos, de los cuales una gran parte llegó por Texas, en donde a muchos de ellos se les recibió y luego se les envió en buses a estados santuarios. El estado santuario es cuando la policía o el estado en sí no tiene relación con migración. O sea, si a ti, por ejemplo, la policía acá te detiene, tu información no se la puede pasar a migración. Entonces estás protegido acá. No puede venir migración acá a sacarte de tu trabajo, de tu casa, a deportarte. Se dice que esta acción del gobernador de Texas, Greg Abbott, o sea, la de mandar los inmigrantes en buses a estados santuarios, es más una movida política como respuesta a la política de fronteras abiertas de Biden. Pero para que lo entiendas mejor, es como cuando tu mamá de pequeño te echaba el brócoli en el plato. Como no te gustaba, lo agarrabas y se lo echabas a tu primo. Esta acción le ha causado un sinnúmero de problemas a la ciudad de Nueva York. Lo que está tratando de hacer Nueva York ahorita es mitigar la cantidad de gente que está viniendo, porque hasta que llegan directamente a la ciudad. Y en la ciudad de Nueva York el refugio es un derecho y eso ha hecho pues que colapse un poquito el sistema de refugios acá, que lo están viendo en todos los lugares, pues todas las noticias y todo lo que tú ves en online es cierto. Y ahora que sabemos que todo esto es cierto, vamos a ver si encontramos algunas de estas personas. ¿Ustedes creen que lo vamos a lograr? Bueno, sí, lo logramos. ¿De dónde tú vienes? De Bogotá, Colombia. ¿Y cómo llegaste? Cruzamos por la selva del Darién, hicimos todo el recorrido migratorio como normalmente lo estamos haciendo los migrantes. Cruzamos Centroamérica, Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, a pie. Yo llegué ¿En avión? Yo no me vine por Darién, Tú llegaste por México. por México. Pero ¿y cómo tú Y me cruzaste entregué en Ciudad Juárez, me entregué. Ah, tú te entregaste tú mismo. Sí. Nos gastamos 2 meses, desde Bogotá hasta México, hasta Piedras Negras. ¿Por qué tanto tiempo? Porque tuvimos que salir huyendo, nos vinimos sin dinero. Íbamos a plazas de mercado, parques principales, reuniendo dinero, monedas. Eso nos llevaba días, nos llevaba 4 o 5 días avanzar de un pueblo a otro. O si nos salían trabajos en los pueblos, a veces nos contrataban en plazas de mercado descargando camiones. ¿Cuál fue la ruta que tomaste para venir acá a los Estados Unidos? Yo pasé 7 países. 7 países. Sí, que fue Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México. ¿Pero fue por avión o...? No, en bus. ¿En bus? Sí. ¿Y quién te costeó todo eso? Pues poco a poco, cuando yo iba haciendo en países y lo que yo tenía guardado. ¿Y dónde dormían? En algunos lugares en albergues que eran asignados por el mismo municipio o en las calles, pero digamos algunos albergues no permitían sino la quedada por 1 o 2 días nomás. Yo te veo el labio muy deshidratado, o que Sí, estuviste deshidratado. Estuvimos 2 meses expuestos al sol, a la lluvia, al viento. Igual en México, digamos lo que fue desde Ciudad de México, toda la travesía hasta Piedras Negras fue en tren. Subimos en 5 trenes durante 15 días. ¿Y cómo pasaron a Estados Unidos? A Estados Unidos pues cruzamos por el río. Decidimos cruzar el río y bueno, entregarnos a las autoridades de Estados Unidos. ¿Y cómo hacer fue el todo proceso? Pues fue un poquito largo porque
pues digamos, estuvimos detenidos durante un tiempo en una prisión mientras hacían el proceso porque, digamos, por el delito que nos condenaron fue invasión a la propiedad privada. Teníamos pues una fianza súper grande de $5.000, la cual no teníamos para costear el recorrido, mucho menos pagar una fianza. Digamos que la fianza se logró pagar en sí pues con prisión. Ok. ¿Cuántos días estuviste en prisión? En prisión 40 días. 40 días. Sí, y 20 en migración. Cuando tú entras al país, yo creo, no hay manera de que te revisen ciertas cosas. Entonces, no es que el filtro sea muy riguroso al entrar. Ya cuando tú vas a aplicar al asilo, tienes que presentar ciertos papeles. Sí. Y si no presentas los papeles o no pasas ese control que tienen ya interno, ya aquí adentro, yo creo que no te van a dar el buscado asilo. Esperé que me hicieran el proceso, lo del miedo creíble. El miedo creíble es lo que tú dices que te está pasándote y ellos miran si tiene lógica o no. Entonces, después de ahí ellos te dan, si es negativo, te mandan, te deportan a tu país. Si es positivo, pues te mandan acá. Finalmente, pues se logró demostrar el motivo por cual decidimos migrar y bueno, salimos favorecidos y gracias a Dios estamos acá. Ok, decidimos, un grupo. Sí, decidimos, me refiero a mí y a mis hijos. Oh, ¿tú viniste con tus Sí, hijos? él es uno de mis hijos, el otro muchacho estamos a la espera de él porque él, pues nos separaron en Texas. Entonces, con el favor de Dios, de hoy a mañana estará llegando aquí a la ciudad de Nueva York. Ok. Juan, ¿cuántos años tienes? 19. Sí. Wow. ¿Y no te dio miedo arriesgarte con tus hijos? Sí, claro, pero nos vimos en la necesidad de hacerlo, por seguridad. Es increíble escuchar el riesgo que están dispuestos a tomar las personas que emigran para huir de la situación en su país, sin seguridad alguna de que reciban permiso para quedarse. Pero ¿cómo se les recibe en Nueva York y dónde se están quedando? Antes de responder esta pregunta, dale a like, comparte este video y si aún no lo has hecho, suscríbete porque eso no cuesta nada. Ahora, también pasa por el canal de nuestro invitado, yo soy Ángel, y dale un cariñito diciendo que vienes de parte de otra ruta. Sigamos. Y aquí nos encontramos en el Port Authority Station. Esto es una estación regular donde las personas toman sus buses para irse a sus lugares de trabajo o donde viven, pero lo han usado recientemente como el lugar de llegada de las personas que vienen trayendo en los buses. Esta es la terminal. Ellos llegan arriba. Y aunque ustedes lo vean así como tan vacío y tranquilo, ese es el lugar donde llegan los inmigrantes, o sea, donde los traen. Bueno, ruteros, caminando por acá, vemos que esta parte es sumamente oscura, hasta un poquito tenebroso es. Increíble, se ve bastante grande. Miren la cantidad de buses que hay por aquí. No me sorprendería si vienen llenos de personas, porque es inmensa la cantidad de personas que van llegando y que van yéndose. Desde este lugar es donde lo llevan a donde vamos a ir ahorita, que es un tipo de hotel donde todos ellos se hospedan. Pero para ver cómo se ve eso, tienes que quedarte en el video, porque ese va a ser nuestro próximo lugar. Mientras nos dirigimos hacia ese hotel, queremos saber qué opinan residentes de Nueva York, como por ejemplo Ángel, sobre la llegada de tantos inmigrantes. En sí no me gusta meterme en estos temas mucho porque pueden ser un poquito muy controversial y a veces las personas lo toman a mal. Yo considero que es una situación que ahora mismo sí está en la palestra pública, en todas las noticias y todo, porque hay una gran saturación de personas que están llegando. Y la gente al final tiene miedo, dice no, yo no quiero ir porque está pasando todo esto. Cuando tú te das cuenta pues, que la ciudad sigue funcionando normal, Normalito, la gente todo sigue tomando normal. fotos, Así es. solamente según una parte de la ciudad, como es tan grande, a veces no te puedes dar cuenta. Yo creo que siempre hay como muchas realidades diferentes que van pasando en la misma ciudad, pero tú no te das cuenta, pues, si tú vives en Brooklyn, en Queens, o en el Bronx, o en Manhattan, son diferentes burbujas que uno está acá acostumbrado a vivir. Vivir en esta ciudad sin darte cuenta de todo es muy fácil porque Nueva York es sumamente grande y va más allá de los lugares populares que conocemos por los medios de comunicación. Ahora, también hay lugares que en estas últimas semanas han sido el centro de atención, justamente por el tema de los inmigrantes. Y ahora nos dirigimos a uno de ellos. Estamos ahora mismo al lado de Hotel Roosevelt, que era un hotel muy lujoso que se cerró durante la pandemia y actualmente se está utilizando como lugar de refugio para muchos de los inmigrantes que están llegando reciente a la ciudad. ¿Y cómo es esto aquí adentro? No, bien, nos han atendido súper bien. Llegaron hoy, ¿no? Sí. ¿A qué hora? Como a las... A las 9:20. ¿Y tienen su propio cuarto, su propia habitación? No, hasta el momento no la han asignado, pero temo que como somos núcleo familiar nos asignen pues 1 o 2 habitaciones para nosotros. Las personas que vienen en familia, ellos le dan su cuarto con normal el hotel.
pero las que no, así como yo que vienen solas, no. Comparten una sala grandota con camillas. Con camillas. Sí. Y tú lo compartes con otras personas. El cuarto sí, porque es grandote, hay más de 30 personas ahí metidas. Ahora, aunque este hotel a la hora de nuestra llegada parecía estar muy tranquilo, Estuvo en el ojo del huracán hace unas semanas porque las personas estaban durmiendo en las aceras porque no había espacio y la cantidad de personas que estaban llegando era demasiada. ¿Y en qué afecta eso a la ciudad? Está afectando es que la gente que está entrando lamentablemente no tiene documentos para trabajar. Y sin documentos para trabajar se ha vuelto mucho más difícil encontrar trabajo y eso genera que muchos estén en la calle o vendiendo también o buscándose de alguna manera, no de la mejor manera a veces. Se dice que ahora mismo hay mucha criminalidad y todo ese tipo de cosas que yo en realidad no se lo acredito a los inmigrantes, porque todo el tiempo ha existido criminalidad en esta ciudad. Lo que sí se ve ahora es más personas, más aglomeración de personas en las calles. Se están viendo muchas motoras ahora, tú sabes, muchas cosas diferentes a los años de cuando yo llegué. Eso puede tener un impacto negativo en cuanto al desarrollo tal vez de la ciudad o en cómo se ve la ciudad, pero también en los trabajos, en los fondos en que la ciudad utiliza para darle refugio a esas personas o darle alimentos, y eso puede ser un problema si es mucha la cantidad que llega y tal vez los fondos no son suficientes como está pasando actualmente, y sí, creo que puede convertirse en un problema en algún momento. Pero esperamos que ya en los próximos meses o un año, no sé, las autoridades tomen carta en el asunto y cada quien se ponga cada quien, tú sabes, por donde tiene que irse. como muchas veces hemos dicho en nuestros videos, emigrar no es nada fácil y mayormente el que migra paga un precio. Preparémonos para escuchar qué fue lo que más le dolió dejar atrás a nuestros invitados, pero antes sigamos escuchando sus experiencias en este hotel. ¿Y tu primera noche cómo fue acá? Yo no dormí, yo entré anoche a las 11, a las 6 de la mañana, apenas fue que me empezaron el proceso. Yo pasé todo el día sentada en una silla, toda la noche, perdón. ¿Y por qué toda la noche? Porque había muchas personas, te van pasando un proceso, te piden tus papeles de migración, preguntan que si te sientes bien y después que te hacen el proceso para llevarte a la cama. Mientras te dan un carnet y con este carnet entras y sales. Si yo pierdo esto, pues No puede entrar me ni tocaría hacer otra vez el proceso nuevamente para volver a entrar. ¿Y qué significa esto? Estas manillas, pues esta fue la que nos dieron allá en Texas, pues digamos como la del transporte, hasta acá no la hemos quitado. Y esta es la del ingreso al refugio, donde nos vamos a alojar, y este es el número por el cual nos llaman, sí, para digamos ya asignarnos el refugio, porque pues, no ¿Y en tenemos qué aquí- idioma le hablan? Inglés, español, pero digamos hay personas que nos traducen. Estando ahí dentro, ¿cuáles son las nacionalidades que más se ven? Se ven haitianos, colombianos, venezolanos, ecuatorianos. Entonces, ¿cómo es la higiene? No te puedes bañar, solamente puedes hacer tus necesidades y ya. Ok, ¿dónde te bañas? Pues yo pregunté y me dijeron que no había baño. O sea, que no se podía bañar ahí. Eso me tiene mal porque, claro, uno está acostumbrado a bañarse todos los días y no me he bañado. ¿Y te permiten entrar y salir a la hora que tú quieras? Sí, es 24 horas. O sea, tú puedes salir y entrar normalmente. Sí. ¿Y por cuánto tiempo más o menos lo mantienen acá y después ya le buscan un hogar? Según lo tengo entendido, hace alrededor de un mes se aprobó de que ya las personas no pueden durar más de 60 días en esos lugares, porque anteriormente se hacía de forma indefinida porque eran menos personas, había espacio, había lugar, había recursos. Los 60 días solamente va a aplicar para las personas solteras, es decir, que si tú estás en pareja, familia, que se confirme de que tú eres, Hay un lazo. somos marido y mujer y tenemos un hijo, alguien que dependa de mí y que dependa de ti, pues a esa persona se le va a dar un tiempo ilimitado hasta que ya se establezcan, tal vez en la ciudad o se demuestre de que en sí su asilo o lo que están pidiendo es verídico. Y después de aquí, ¿qué te dicen? ¿A dónde te van a llevar? ¿Te van a llevar a una casa? Sí, a un refugio, un hotel refugio, sí, donde uno pues digamos va a tener alojamiento por lo menos por un tiempo, mientras uno ya pues recibe el permiso de trabajo para poder trabajar y bueno, ya defenderse uno por sus propios medios, porque esa es la idea, ¿no? Claro que sí, porque es lo normal
para cualquier persona que vaya a cualquier país. ¿Y cuáles son los papeles que dicen que tú puedes obtener? Pues un paro humanitario o digamos... Calidad de asilo y trámites para poder traer a mi hijo acá. Pero tengo que presentarme a las cortes, no puedo faltar, tengo que hacer pues lo que ellos me dijeron. Todo es un proceso donde usted tiene que demostrar con hechos que realmente aplica, ¿sí? Y pues, digamos que le piden a uno como ciertas pruebas para uno poder demostrar de que realmente necesita el asilo o para uno mantenerse en el país. ¿Y cuánto dura más o menos el proceso? 1 año, 2 años, 3 años, dura siempre harto, no es tampoco de la noche a la mañana. ¿Qué es lo más fuerte que te ha tocado vivir? Cuando me detuvieron, Cuando te entregaste. que me mandaron para Houston, que pensé que iba a ser deportada, porque me dijeron que iba a ser deportada. Pero eso metiéndote presión. ¿Tú has conocido personas que han tenido que ser devueltas? Sí. O que le hacen el miedo creíble 2 veces para ver como si se equivoca, si es verdad. Allá adentro también cuando tú te entregas, te desespera, te da angustia. Eso no es para todo el mundo. ¿Y qué fue lo más horrible que tú puedes decir que ha pasado en este proceso? Digamos que lo más horrible fue pues, ver la cantidad de personas fallecidas en la selva del Darién, eso fue un impacto bastante fuerte. Si las personas que se vienen por la selva encuentran de todo, muertos, otras personas se vienen por el desierto, mueren en el desierto, lo pasan, pero han estado así de morir. Eso fue como lo más duro de todos, porque incluso el proceso que se hizo aquí en Estados Unidos, pues no lo renegamos, porque uno sabe que al uno ingresar se expone a todo, ¿sí? a las leyes de este país y uno tiene que acatarlas y bueno, asumir con humildad y con tranquilidad todo el proceso y lograr demostrar que se emigró por una razón lógica y no por capricho, por el sueño americano o por buscar un mejor futuro, no. Hay personas que emigramos porque realmente lo necesitamos y bueno, nos dieron la oportunidad y aquí estamos. ¿Qué te motivó a hacer todo? Mi hija. ¿Tu hija? ¿Tú viniste con tu hija? No. ¿Tu hija está allá? Sí. ¿Y que está en situaciones precarias? No, sino el mal gobierno que hay en mi país y todo eso que no le alcanza ya el dinero. Porque tú eres de Venezuela. Venezuela. ¿Y tú crees que ha valido la pena todo lo que tú has hecho? Sí. ¿Qué fue lo que más te dolió dejar atrás? Mi hija, mi mujer, mi mamá. Tu hija, tu Familia. mujer, tu mamá. ¿Y cómo se está manteniendo ella ahora mismo si tú no estás Pues ahí allá? poco a poco se van solventando mientras que ya yo los apoye. Ok. Uf, espérate. ¿Qué es lo que más te ha dolido dejar atrás? Mi hijo. No, tienes un bebé. ¿De qué edad? 3 años. ¿Y te comunicas con él? Sí, claro. ¿Con quién lo dejaste? La inmigración no es nada fácil. Tu mamá. Tiene que ser valiente, porque por él tú has hecho todo esto. Así es. Tú le puedes dar un mensajito a tu mujer, a tu mamá y a tu hija, a tu familia que te están mirando. Pues si me llegan a ver, díganle que estoy bien y que todo fue por un bien, que todo va a ser por un bien y que en un futuro vemos los frutos que tanto estamos llorando. ¿Te quieres mandar un mensaje a tu bebé? No lo va a ver, está chiquito. Bueno, pero todo se queda en las redes, ¿no? Sí, claro. Para que vea el esfuerzo que tú hiciste. ¿Qué tú le dirías? Decirle que lo amo mucho y que todo esto es por él y para él. Todo va a salir bien. Rutero, si nos sigues hace un tiempo ya sabes que este tipo de temas sociales, temas sobre inmigración, son muchos de los temas que solemos tratar en varios países que visitamos, porque sabemos que son temas que no fácilmente se cuentan. Ahora, para que estas historias lleguen a diferentes personas alrededor del mundo, necesitamos que nos ayudes compartiendo, dándole like y comentando bajo estos videos para traer conciencia sobre ese tipo de temas y que la gente sepa que emigrar no siempre es lo que cuenta. ¿Tú le quieres dar un mensajito a esos inmigrantes que también quieren atreverse a hacer lo mismo? Sí, pues no los incito a que vengan, sí, pero sí que si realmente lo hacen, lo hagan por una necesidad lógica, o sea, que no lo hagan por capricho, porque me dijeron que él lo logró, el sueño americano, y que no, que realmente porque consideren la necesidad, pues personas con sobrepeso, de pronto con algún problema cardíaco,
Niños menores de 5 años, pues la verdad no es recomendable que los traigan porque se exponen a muchos riesgos por la cantidad de víctimas que pudimos ver. Es muy peligrosa la travesía, no es como lo pintan, que de pronto pagando un dinero llegan hasta cierto punto y ya están en Panamá y todo es color de rosa como lo muestran en los videos. No, la realidad es otra, el riesgo es bastante, entonces que lo piensen 2 veces y que realmente lo hagan por una necesidad, más no por un capricho ni por mejorar su calidad de vida, porque es mejor tener poco pero seguro y tener su familia segura y no exponerlos a una travesía que los puede llevar a la muerte. Yo siento que cada persona necesita una oportunidad en su vida, ¿verdad? Así como nosotros estamos aquí en este país, nosotros queríamos venir para acá. ¿Qué tú esperas del gobierno de acá? No, que me dé el apoyo mientras tanto estos días, que yo pueda desenvolverme y trabajar. Lograr una estabilidad, ¿sí? Una estabilidad aquí en el país, que los chicos puedan seguir estudiando, ¿sí? Para mejorar la calidad de vida, seguridad, protección y bueno, y realmente tratar de entregar lo mejor que uno tenga, ¿sí? ¿Se sienten bien estando acá? Sí, estamos felices, estamos súper dichosos, de verdad que agradecidos con Dios y con la nación sobre todo por darnos la oportunidad. Bueno, ruteros, ¿cómo terminará la historia de esas personas que han decidido migrar a Nueva York? Y aparte de eso, ¿cómo seguirá afectando el tema de la migración a esta nación? Eso y más el tiempo lo dirá. Mientras tanto, si quiere ver más contenido sobre lo que es el tema de migración, cultura o viajes, dale click aquí.